El dueño de la finca quería quedarse con el huerto de la pobre viuda, pero se quedó paralizado cuando supo su nombre. Escucha hasta el final esta historia basada en hechos reales que te sorprenderá. La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella mañana gris, empapando la tierra suelta que rodeaba el ataúd simple de madera sin barnizar. El viento arrastraba el agua contra los rostros de los pocos presentes, mezclándose con las lágrimas silenciosas que resbalaban por las mejillas de una mujer vestida de negro. Ella permanecía inmóvil, con los hombros caídos bajo el peso invisible de una tristeza que parecía más antigua que aquel momento, más profunda que aquella tumba recién cavada. A su alrededor, 5 niños se aferraban a su falda empapada. El mayor, un muchacho de apenas 12 años, intentaba mantener la compostura como creía que debía ser un hombre, aunque sus labios temblaban y sus ojos enrojecidos delataban la batalla perdida contra el llanto. Los más pequeños no entendían completamente lo que significaba aquella caja de madera descendiendo lentamente hacia la oscuridad de la tierra. Solo sabían que papá no volvería a casa, que aquella mañana todo había cambiado para siempre. El cementerio estaba prácticamente vacío. Ningún vecino había venido a ofrecer consuelo. Ningún amigo había aparecido para cargar el féretro. Ninguna mano solidaria se había extendido para sostener a aquella familia tambaleante al borde del abismo. El párroco murmuraba oraciones apresuradas, ansioso por terminar y refugiarse del aguacero. Los 2 sepultureros esperaban a distancia prudente apoyados en sus palas, fumando cigarrillos que protegían de la lluvia con manos ahuecadas. Cuando el último puñado de tierra húmeda cayó sobre la madera con un sonido sordo y definitivo, la viuda sintió que algo se quebraba en su interior. No era solo el dolor por la pérdida del hombre con quien había compartido 15 años de vida, 5 embarazos, incontables noches en vela y la construcción frágil de un hogar modesto. Era también el terror paralizante de no saber qué vendría después, de intuir que aquel entierro no era un final sino el comienzo de algo mucho peor. Regresaron a casa caminando bajo la lluvia incesante porque no tenían dinero ni para un autobús. Los chapotes chapoteaban en los charcos enlodados, las ropas se pegaban a los cuerpos temblando de frío. La casa que les esperaba era pequeña, con paredes agrietadas y un techo que goteaba en 3 lugares diferentes. Pero era su casa, o al menos eso había creído ella hasta aquel momento. No habían terminado de quitarse los abrigos mojados cuando escucharon los golpes insistentes en la puerta. 3 golpes secos, autoritarios, que no admitían demora. La viuda abrió con manos temblorosas y se encontró frente a frente con un hombre corpulento de traje oscuro y expresión impasible. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y un paraguas negro que goteaba sobre el umbral. «Señora», comenzó sin preámbulo alguno, sin ofrecer condolencias ni reconocer que acababa de enterrar a su marido. «Vengo por la deuda de su difunto esposo. 5.000 reales que debía a mi patrón, más los intereses acumulados de 8 meses. En total, son 7.200 reales». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. 7.200 reales. Una cifra astronómica, imposible, irreal. La viuda abrió la boca pero no salió sonido alguno. Sus ojos recorrieron el rostro del cobrador buscando un atisbo de humanidad, de compasión, pero solo encontró la indiferencia profesional de quien realiza un trabajo rutinario. Yo no sabía de ninguna deuda, logró articular finalmente con voz apenas audible. Mi marido nunca me dijo nada. El cobrador suspiró con la paciencia exagerada de quien ha escuchado esa misma excusa 1000 veces antes. Abrió su maletín y extrajo un documento amarillento que agitó ante sus ojos. Aquí está el pagaré firmado por su esposo. La deuda es legítima, y ahora según la ley pasa a ser responsabilidad de la viuda. Tengo órdenes de embargar la propiedad si no hay pago inmediato. ¿Embargar? ¿La casa? La voz de la mujer se quebró en un gemido. Detrás de ella los niños se habían congregado en el pasillo, observando la escena con ojos grandes y asustados, sin comprender del todo, pero sintiendo instintivamente que algo terrible estaba sucediendo. «Tiene 24 horas para reunir el dinero o desalojar la propiedad», sentenció el hombre, guardando el documento y cerrando el maletín con un chasquido seco que sonó como una sentencia final. «Buenos días, señora». La puerta se cerró dejándola paralizada en medio de la sala que de repente parecía ajena, prestada, a punto de serle arrebatada. La viuda miró a su alrededor como si viera por primera vez aquellas paredes descascaradas, los muebles desvenquijados, la mesa donde habían compartido tantas cenas humildes. Todo lo que poseía en el mundo cabía en aquellas 4 paredes estrechas, y ahora ni siquiera eso le pertenecía. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando sobre el regazo. 24 horas. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nadie a quien recurrir. Su marido había dejado deudas en lugar de herencia, problemas en vez de soluciones. Y ella, con 5 bocas que alimentar, 5 vidas que dependían enteramente de ella, no tenía absolutamente nada. El hijo mayor se acercó y puso su mano pequeña sobre el hombro de su madre. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa.
Era la misma pregunta que resonaba en la mente de la viuda. Una pregunta sin respuesta que se repetía una y otra vez como un eco interminable. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sin piedad, lavando las calles pero sin poder limpiar la desesperación que se había instalado en aquel hogar roto. La viuda cerró los ojos, respiró profundo y supo que aquel era apenas el primer día de una pesadilla que recién comenzaba. El amanecer las encontró en la calle, con lo poco que habían logrado cargar en sus espaldas. 2 bolsas de tela raída contenían toda su existencia, algunas mudas de ropa, una olla abollada, un cuchillo oxidado, una manta delgada que debían compartir entre los 6. La viuda había abandonado la casa antes de que el cobrador regresara con la policía, antes de que la humillación de ser expulsada por la fuerza se sumara a todas las demás vergüenzas que ya pesaban sobre sus hombros. Caminaron sin rumbo fijo, alejándose del pueblo que ya no tenía nada que ofrecerles excepto miradas de lástima o desprecio. Los pies descalzos de los niños más pequeños dejaban huellas de sangre en el polvo del camino. Pero no se quejaban. Habían aprendido en estos últimos días que quejarse era inútil, que el mundo no se ablandaba ante el sufrimiento de los pobres. El sol de mediodía caía implacable sobre sus cabezas cuando la niña menor comenzó a tambalearse. Tenía apenas 4 años, y hacía 2 días que no probaba alimento sólido. La viuda la cargó en brazos, sintiendo en su propio estómago vacío el mismo hueco que devoraba a sus hijos desde adentro. Necesitaban detenerse, necesitaban encontrar algo, lo que fuera, antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando lo vio. A un costado del camino, medio oculto tras una curva, un sendero invadido por la maleza se adentraba en un terreno que parecía olvidado por el tiempo y los hombres. Las cercas estaban caídas, los postes podridos se inclinaban en ángulos imposibles, y el pasto crecía tan alto que casi ocultaba los restos de lo que alguna vez pudo haber sido una construcción. No había señales de vida, ni huellas frescas ni el humo de alguna chimenea en la distancia. «Esperen aquí», ordenó a los niños, dejando a la pequeña en brazos del hijo mayor. Se adentró con cautela en aquella tierra salvaje, apartando con las manos las ramas que le arañaban el rostro y los brazos. El silencio era absoluto, roto apenas por el canto lejano de algún pájaro y el crujir de sus pasos sobre la hojarasca seca. Cuanto más avanzaba, más clara se volvía la evidencia del abandono. Aquello había sido una propiedad próspera en algún momento del pasado remoto. Los restos de un antiguo establo se desmoronaban entre las zarzas, un pozo de piedra yacía medio cubierto por la vegetación, y en un claro natural, los cimientos de una casa derrumbada dibujaban un rectángulo fantasmal en la tierra. La viuda sintió algo parecido a la esperanza. Esa emoción peligrosa que había jurado no volver a permitirse. Aquí no había nadie, aquí podían quedarse, al menos por un tiempo. Nadie echaría de menos un pedazo de tierra que la naturaleza ya había reclamado como suyo. Regresó corriendo por el sendero, tropezando con las raíces pero sin importarle. Los niños le esperaban donde los había dejado, inmóviles como estatuas de sal, demasiado agotados incluso para sentarse. «Vengan», les dijo, y en su voz había algo que no escuchaban desde antes de la muerte de su padre. Determinación. Durante 3 días completos trabajaron de sol a sol construyendo lo que generosamente podría llamarse un refugio. La viuda arrancaba tablas de madera del antiguo establo y las arrastraba hasta el claro, y las apilaba contra un árbol grande que serviría de soporte principal. Los niños mayores juntaban ramas y hojas para rellenar los huecos. Los pequeños recogían piedras para hacer un círculo donde encender el fuego. El resultado era precario, una choza que apenas los protegería de la lluvia y para nada del frío. Pero era suyo. O al menos así podían fingir que lo era. Por las noches, acurrucados bajo la única manta compartida, la viuda miraba las estrellas a través de los agujeros en el techo improvisado y se preguntaba cuánto tiempo les tomaría a los verdaderos dueños descubrirlos. 1 semana, 1 mes, quizás 1 año, si tenían suerte. Pero durante el día no había tiempo para esos pensamientos oscuros. El hambre era un enemigo más inmediato que cualquier terrateniente. En el 4.º día, la viuda tomó el cuchillo oxidado y comenzó a limpiar un pedazo de tierra cerca del pozo. La tierra era dura, compactada por años de abandono, pero debajo de la capa superior encontró un suelo oscuro y fértil que se desmigajaba entre sus dedos. No tenía semillas, no tenía herramientas adecuadas, no tenía conocimiento real de agricultura. Pero había crecido en el campo antes de casarse, había visto a su padre plantar y cosechar, y esos recuerdos distantes eran ahora su única guía. Con las manos desnudas, cavó surcos irregulares en la tierra, siguiendo líneas que solo existían en su imaginación. El hijo mayor caminó hasta el pueblo más cercano, y regresó con un puñado de semillas que había intercambiado por la única cosa de valor que les quedaba, el anillo de casamiento de su madre. Eran semillas de calabaza,
frijoles y algunas de tomate que el vendedor le había dado por lástima. Poco, muy poco, pero suficiente para comenzar. Plantaron con una solemnidad casi religiosa, como si cada semilla fuera una oración enterrada en la tierra. La viuda enseñó a los niños a hacer un hoyo con el dedo, depositar la semilla con cuidado, cubrir con tierra suave y presionar ligeramente. Después acarrearon agua del pozo en la olla abollada, ida y vuelta, hasta que cada surco quedó humedecido. «¿Cuánto tardan en crecer, mamá?», preguntó la niña de 6 años mirando la tierra removida con ojos esperanzados. «Unas semanas para los primeros brotes», respondió la viuda, aunque en realidad no estaba segura. ¿Y si se había equivocado en algo? ¿Y si las semillas no germinaban? ¿Y si la tierra, a pesar de su apariencia fértil, estaba muerta por dentro? Los días siguientes fueron una agonía de espera y supervivencia. Comían lo que encontraban en el bosque circundante, raíces amargas, frutos silvestres que les provocaban retorcijones, hierbas que hervían hasta volverlas comestibles. Los niños adelgazaban a ojos vista, sus costillas marcándose cada vez más bajo la piel tirante. La viuda misma sentía que se consumía, que cada día era un poco menos de lo que había sido el anterior. Pero en la mañana del 10º día ocurrió el milagro. Un punto verde, diminuto pero innegable, asomaba de la tierra en uno de los surcos. La viuda se arrodilló frente a él con lágrimas rodando por sus mejillas. Un brote, una promesa, una razón para continuar. En las semanas siguientes, más brotes aparecieron. No todos, muchas semillas habían muerto o sido devoradas por los insectos, pero suficientes para que la esperanza echara raíces tan profundas como las plantas mismas. La viuda y sus hijos cuidaban aquella huerta improvisada con devoción fanática, arrancando cada hierba mala, ahuyentando a los pájaros, protegiendo los brotes tiernos de las hormigas cortadoras. La huerta se convirtió en su religión, su reloj, su razón de levantarse cada mañana. Los niños aprendieron a distinguir entre las plántulas buenas y las malas hierbas, a sentir la humedad de la tierra con los dedos para saber cuándo necesitaba agua, a observar las hojas en busca de señales de enfermedad o plagas. Y lentamente, muy lentamente, las plantas crecieron. Las calabazas extendieron sus guías verdes por el suelo. Los frijoles treparon por las estacas que habían improvisado. Los tomates formaron racimos de flores amarillas que prometían frutos futuros. La viuda miraba aquella transformación y sentía algo parecido al orgullo. Esto lo habían hecho ellos, con sus propias manos, en una tierra que no les pertenecía, pero que estaban convirtiendo en vida. No sabían que aquellas tierras tenían dueño. No sabían que en alguna oficina polvorienta de la capital existía un documento con sellos oficiales que declaraba a otra persona como propietaria legítima de cada centímetro de aquel terreno abandonado. No sabían que su huerta improvisada, su refugio precario, su nueva vida frágil estaban construidos sobre arena legal. Por ahora solo sabían que la huerta era su única arma contra el hambre y que mientras las plantas siguieran creciendo, ellos también podrían sobrevivir un día más. La noche llegaba como un enemigo más, trayendo consigo el frío que se colaba por cada rendija del barraco y el hambre que rugía en los estómagos vacíos. La viuda miraba a sus hijos acurrucados bajo la única manta, intentando compartir el calor de sus cuerpos frágiles, y sentía que su corazón se partía en pedazos que nunca podrían volver a unirse. «Mamá, tengo hambre», besuzaba la niña de 4 años por tercera vez esa noche, con una vocecilla débil que apenas se distinguía del viento que silbaba entre las tablas mal ajustadas. «Ya sé, mi amor, ya sé», respondía ella, acariciando el cabello enredado de la pequeña, buscando palabras que pudieran llenar, aunque fuera un poco, el vacío del estómago infantil. «Mañana comeremos mejor, mañana habrá algo». Pero mañana era una promesa que no siempre podía cumplir. Las calabazas aún no estaban listas para la cosecha, los frijoles apenas comenzaban a formar vainas, y los tomates eran todavía pequeñas esferas verdes que necesitaban semanas más de sol. Entretanto, la realidad diaria era una guerra constante contra el hambre que intentaba devorarlos desde adentro. El hijo mayor, que había cumplido 13 años sin celebración alguna, ya no se quejaba. Había aprendido a apretar el cinturón de su pantalón rasgado un agujero más cada semana, a ignorar los mareos que lo asaltaban cuando se levantaba demasiado rápido, a fingir que no tenía hambre para que los pequeños pudieran comer su porción.
Su infancia había terminado abruptamente el día del entierro y ahora era un adulto prematuro atrapado en un cuerpo que se negaba a crecer por falta de nutrición. Las ropas que vestía eran jirones de lo que alguna vez habían sido prendas decentes. Los pantalones del muchacho mostraban las rodillas a través de agujeros irregulares, remendados una y otra vez con retazos de tela de diferentes colores, hasta parecerse más a un mosaico que a una prenda. Las niñas usaban vestidos que les quedaban demasiado cortos o demasiado grandes, heredados unos de otros en una cadena interminable, zurcidos con hilo que no hacía juego, manchados con tierra y verdín que ningún lavado lograba quitar completamente. Los zapatos eran un lujo del pasado. Ahora todos andaban descalzos, con las plantas de los pies endurecidas por la tierra áspera, marcadas por cortes que sanaban lentamente, llenas de callos prematuros que no deberían existir en la piel infantil. La viuda había intentado hacer sandalias con corteza de árbol y tiras de tela, pero se deshacían en días y ya no tenía materiales para seguir intentándolo. Cada pocos días, cuando alguna verdura de la huerta alcanzaba un tamaño mínimamente aceptable, la viuda emprendía la caminata de 2 horas hasta el pueblo. Llevaba lo que podía en una canasta tejida con ramas, algunas hojas de acelga, un puñado de hierbas aromáticas que crecían silvestres cerca del barranco, alguna calabaza pequeña que había sacrificado antes de tiempo por necesidad urgente. En el mercado los vendedores la conocían ya. «Ahí viene la viuda de las tierras robadas», murmuraban a sus espaldas, un título cruel que se había ganado sin querer, sin saber siquiera que aquellas tierras tenían dueño. Regateaban despiadadamente con ella, ofreciendo apenas unos centavos por productos que vendían a precios 10 veces mayores. Con esas monedas miserables, la viuda compraba lo esencial: 1 kilo de harina de maíz que debía estirar durante toda una semana, un puñado de sal, quizá un poco de azúcar morena si la suerte la acompañaba. A veces lograba intercambiar directamente 2 manojos de acelga por medio kilo de harina, un atado de hierbas aromáticas por una taza de frijoles secos. El tendero, un hombre gordo de bigotes espesos que se enriquecía con la miseria ajena, llevaba un cuaderno donde anotaba las deudas de los pobres. La viuda miraba ese cuaderno con una mezcla de esperanza y terror cada vez que necesitaba algo que no podía pagar. «Don José», comenzó una tarde, con la voz entrecortada por la vergüenza, «mi niña está con fiebre. Necesito unas aspirinas. Se las pago la semana que viene, lo juro». El hombre ni siquiera levantó la vista de su periódico. «Ya me debes 2 reales de la última vez. No hay más fiado. Dinero en mano o nada». «Pero es solo una niña, don José. Está ardiendo en fiebre. Por favor, por el amor de Dios». «Dios no paga mis cuentas, señora. Dinero o nada. Y si no puede pagar lo que ya debe, voy a tener que cobrarle de otra forma». La mirada que le dirigió era turbia, cargada de intenciones que hicieron que la viuda sintiera náuseas. Salió de la tienda con las manos vacías y las mejillas ardiendo de humillación. Caminó hasta el bosque, buscó corteza de sauce que su abuela le había enseñado a usar contra la fiebre, la hirvió durante horas hasta hacer un té amargo que la niña apenas pudo tragar. Funcionó, por suerte o por milagro, y la fiebre bajó. Pero la viuda sabía que no siempre tendrían esa suerte. La viudez pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra que crecía más pesada cada día. En aquel mundo cruel, una mujer sola era vista como presa fácil, como objeto de lástima o de deseo mezquino. Los hombres del pueblo la miraban de formas que le helaban la sangre. Las mujeres masadas la trataban con desconfianza, como si la viudez fuera contagiosa o como si ella representara una amenaza para sus matrimonios miserables. No había ni un solo día sin dolor. El dolor de ver a sus hijos adelgazar semana tras semana, los huesos marcándose cada vez más bajo la piel transparente. El dolor de escuchar sus estómagos rugir en la noche y no tener nada que ofrecerles excepto promesas vacías. El dolor de la soledad, de no tener a nadie con quien compartir el peso imposible de mantener vivas 5 vidas cuando ella misma apenas se aferraba a la existencia. Había noches en que la tentación de rendirse era casi irresistible. Sería tan fácil simplemente tumbarse en la tierra y dejar de luchar, cerrar los ojos y no volver a abrirlos. El río que corría a 1 kilómetro de distancia susurraba invitaciones oscuras en sus momentos de mayor desesperación. Pero entonces miraba a sus hijos dormidos y sabía que no podía abandonarlos. Ellos no habían pedido nacer en la pobreza.
No habían elegido esta vida de sufrimiento. Merecían una oportunidad, aunque fuera mínima. Así que cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de rosa pálido, la viuda se levantaba de la tierra fría donde dormía y caminaba hasta la huerta. Allí, arrodillada entre los surcos, arrancando hierbas malas con dedos agrietados y sangrantes, encontraba algo parecido a la paz. La huerta se había convertido en su altar, en su confesionario, en su razón para continuar. Cada planta que crecía era una victoria contra el mundo que intentaba destruirlos. Cada fruto que maduraba era prueba de que la vida podía abrirse paso incluso en medio de la muerte. Cada brote nuevo que asomaba de la tierra era una promesa de que el mañana podía ser diferente. Los niños la acompañaban cuando podían, arrastrándose fuera del barraco a pesar del cansancio, ayudando con manos pequeñas a deshiervar, a regar, a cuidar. La huerta los unía, les daba un propósito compartido. Cuando trabajaban juntos en la tierra, podían fingir por un momento que eran una familia normal, que tenían un futuro, que todo aquello tenía sentido. «¡Mira, mamá!», gritó emocionado el niño de 7 años una mañana, señalando una calabaza que había crecido durante la noche hasta alcanzar el tamaño de su cabeza. «¡Esta está casi lista! ¿Podemos comerla hoy?». La viuda examinó la calabaza, palpando su piel dura con dedos expertos. Aún podía crecer más, pero las caras hambrientas de sus hijos no permitían esperar la perfección. «Sí, mi amor, hoy comeremos calabaza. Haremos una sopa grande, con las hierbas del campo. Será un festín». Y esa noche, por primera vez en semanas, los niños se durmieron con algo más que agua en sus estómagos. La sopa era simple, apenas calabaza hervida con un puñado de hierbas y una pizca de sal. Pero para ellos era un banquete. La viuda los observaba comer con una satisfacción que ningún lujo del mundo podría haberle dado. La huerta era su símbolo de esperanza, pero también era su advertencia constante. Porque sabía, en el fondo de su corazón donde guardaba los miedos que no se atrevía a pronunciar, que aquella esperanza era frágil como el tallo tierno de una planta recién germinada, y que el mundo cruel que los rodeaba no perdonaba a los que se atrevían a soñar con algo mejor. Don Sebastián Ferreira de Costa contemplaba sus tierras desde el porche de la casa grande como un emperador observando su reino. Sentado en una mecedora de caoba tallada, con un cigarro grueso humeando entre sus dedos manchados de nicotina, calculaba mentalmente el valor de cada hectárea que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 500 hectáreas de las mejores tierras del estado, heredadas de su padre, quien las había heredado del suyo, en una cadena de propiedad que se remontaba a tiempos en que la tierra simplemente se tomaba y se defendía con rifles y machetes. Era un hombre corpulento de 62 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás con gomina, bigote espeso que ocultaba una boca acostumbrada a dar órdenes que nadie se atrevía a cuestionar. Vestía siempre de blanco impoluto, pantalón de lino, camisa almidonada, sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol que él consideraba apropiado solo para los peones. En su cinturón de cuero repujado, adornado con hebilla de plata maciza, colgaba un revólver que pocas veces necesitaba usar. Su reputación bastaba para que la mayoría se rindiera antes de que tuviera que desenfundarlo. En el pueblo, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y terror que a él le parecía perfectamente natural. Los comerciantes le vendían al precio que él determinaba justo. El alcalde consultaba sus decisiones antes de implementar cualquier política. El sacerdote le reservaba el primer banco de la iglesia y nunca mencionaba en sus sermones temas incómodos como la justicia social o la redistribución de riquezas cuando don Sebastián estaba presente. «Es un hombre de bien», decían los que dependían de él para sobrevivir, los que trabajaban sus tierras por salarios miserables, los que le debían favores o dinero o simplemente la posibilidad de seguir viviendo en el pueblo sin problemas. «Es un hombre duro pero justo», agregaban repitiendo la frase que él mismo había cultivado cuidadosamente durante décadas. Los que verdaderamente lo conocían, los que habían visto de cerca el funcionamiento de su justicia particular, sabían que la palabra justo era una mentira conveniente. Don Sebastián medía a las personas exactamente como medía sus hectáreas, como recursos a ser explotados o como obstáculos a ser removidos. No había matices en su visión del mundo.
No había compasión que nublara sus cálculos fríos de costo y beneficio. A lo largo de los años, había ordenado el desalojo de docenas de familias que se habían atrevido a ocupar pedazos de sus tierras. No importaba si eran viudas con niños, ancianos sin otro lugar a donde ir, o familias enteras que habían cultivado la tierra durante generaciones, creyéndola abandonada. Para don Sebastião, la propiedad era sagrada, más sagrada que cualquier vida humana que osara interferir con ella. Su método era siempre el mismo: eficiente, brutal, efectivo. Un billete escrito en papel con membrete oficial, firmado con su rúbrica florida, y 2 jagunzos montados a caballo, armados con rifles y caras de piedra. El billete explicaba en lenguaje legal florido que la presencia en la propiedad constituía invasión y que tenían 24 horas para abandonar el lugar. Los jagunzos se encargaban de explicar, con palabras mucho más simples y amenazas mucho más directas, qué sucedería si no obedecían. Raramente necesitaba ir más allá de la amenaza. La gente pobre había aprendido hacía mucho tiempo que luchar contra el poder era como luchar contra el viento. Te agotabas sin lograr nada excepto tu propia destrucción. Recogían sus pertenencias miserables y se iban, maldiciendo en voz baja, llorando cuando estaban lo suficientemente lejos, pero siempre marchándose. Aquella tarde de jueves, mientras disfrutaba de su cigarro y de la brisa que traía el olor de la tierra recién arada por sus peones, su capataz se acercó al porche con pasos rápidos que delataban urgencia. Manuel era un hombre flaco y nervioso que había servido a la familia Ferreira durante 30 años, primero al padre de don Sebastião y ahora a él. Sabía exactamente cómo aproximarse al patrón, cuándo hablar y cuándo callar, cómo dar malas noticias de forma que minimizaran la posibilidad de una explosión de ira. Don Sebastião, comenzó, quitándose el sombrero raído y sosteniéndolo contra el pecho en un gesto de deferencia automático. Disculpe la molestia, pero hay un asunto que requiere su atención. El hacendado exhaló una bocanada de humo sin molestarse en mirar al capataz. Habla. Es sobre el lote 7, patrón, el pedazo que está cerca del bosque viejo, donde estaba la casa de su bisabuelo antes del incendio. Ese terreno que lleva abandonado desde antes de que yo naciera. ¿Y qué pasa con ese lote? La voz de don Sebastião era monótona, aburrida. Tenía cosas más importantes en qué pensar que pedazos olvidados de su imperio. Pues, parece que hay gente viviendo allí, patrón. Una mujer con sus hijos. Construyeron una especie de barraco y plantaron una huerta. Ahora sí don Sebastião giró la cabeza, sus ojos pequeños y duros fijándose en el capataz con la intensidad de un depredador que acaba de detectar movimiento. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? No estoy seguro, patrón. Algunas semanas, tal vez 2 meses. Los campesinos del pueblo dicen que es una viuda. El marido murió dejándola con deudas y 5 niños. No tenía a dónde ir y... No me interesa su historia, cortó don Sebastião con voz gelada. Mi tierra es mi tierra. No importa si está en uso o abandonada. No importa si la visitó una vez al año o nunca. Es mía. ¿Está claro? Sí, patrón. Por supuesto, patrón. ¿Cuántos hijos dijiste? 5, patrón. Todos pequeños. El mayor no debe tener más de... No me importa si son 5 o 50. Don Sebastião aplastó el cigarro en el cenicero de cristal con un movimiento brusco. Invasor es invasor. Hoy es una viuda con niños, mañana son 10 familias que se creen con derecho a lo que es mío porque estaba abandonado. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa excusa? Sí, patrón, tiene toda la razón. El hacendado se levantó de la mecedora, caminó hasta la baranda del porche y escupió hacia el jardín cuidadosamente cultivado por 3 jardineros que trabajaban bajo el sol que él nunca sentía en su piel. Prepara el billete. Usa el formato habitual. 24 horas para desocupar. Y manda a João y a Pereira con el aviso. João y Pereira eran los jagunzos más temidos de la región. João, un mulato enorme de brazos gruesos como troncos de árbol, que había matado a un hombre con sus manos desnudas durante una pelea de bar y nunca había pisado una celda porque don Sebastião había pagado a las autoridades. Pereira, más bajo pero igualmente letal, con una cicatriz que le cruzaba la cara de la sien hasta el mentón, souvenir de un enfrentamiento con pistoleros de un hacendado rival que había terminado con 5 muertos y ninguna investigación policial. ¿Solo el aviso, patrón? ¿O quiere que también? Solo el aviso por ahora. Si no obedecen, entonces veremos.
Pero generalmente la gente pobre entiende a la primera. Son como animales, reconocen cuando están frente a un depredador más fuerte. Manuel asintió y se retiró caminando hacia atrás varios pasos antes de darse vuelta. Una costumbre que había adoptado después de ver a don Sebastião golpear a un peón que había osado darle la espalda para retirarse. Nunca des la espalda al patrón. Era una de las primeras lecciones que los empleados aprendían. Don Sebastião volvió a su contemplación del horizonte, ya sin pensar en la viuda o sus hijos. Para él, el asunto estaba resuelto. Era un problema menor, una mosca molesta que sería espantada sin esfuerzo. En su mente ya había pasado a calcular el rendimiento esperado de la cosecha de maíz, a planear la compra de esas 100 hectáreas adicionales que su vecino parecía dispuesto a vender, a considerar si valía la pena modernizar la casa grande con una de esas nuevas instalaciones eléctricas de las que tanto hablaban en la capital. No se le ocurría que aquella mujer pudiera resistir. No imaginaba que alguien tan insignificante, tan completamente desprovisto de poder o recursos, pudiera siquiera considerar la posibilidad de no obedecer su orden. En su experiencia, la gente pobre siempre se rendía. Siempre. Esa noche, durante la cena servida en vajilla de porcelana importada sobre mantel de lino bordado, don Sebastião ni siquiera mencionó el incidente a su esposa, una mujer delgada y silenciosa que había aprendido hacía décadas a no hacer preguntas sobre los negocios de su marido. Para él, ordenar el desalojo de una familia era tan rutinario como ordenar que mataran una vaca para la cena o que podaran los rosales del jardín. Al día siguiente, cuando João y Pereira montaron sus caballos y cabalgaron hacia el lote 7 con el billete doblado en el bolsillo y los rifles cargados colgando de las sillas, don Sebastião estaba en su oficina revisando libros de contabilidad. No pensó ni una sola vez en los 5 niños que estaban a punto de perder el único hogar que conocían, en la mujer que había convertido tierra muerta en huerta viva, en las lágrimas que estaban por derramarse. Para don Sebastião Ferreira da Costa, las personas eran números en sus libros, recursos a administrar, problemas a resolver. Y los problemas, en su filosofía simple y brutal, siempre tenían la misma solución: la fuerza. El sonido de los cascos contra la tierra seca llegó antes que los hombres. Era media mañana y la viuda estaba arrodillada en la huerta, arrancando con cuidado las hierbas que crecían demasiado cerca de las plantas de tomate, cuando escuchó ese ruido inconfundible. Caballos acercándose no al trote tranquilo de quien pasea, sino al galope determinado de quien viene con un propósito. Se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el delantal raído, sintiendo que algo frío le recorría la columna vertebral. Los niños, que jugaban cerca del barraco con palitos y piedras, también se detuvieron, alertados por ese instinto animal que los pobres desarrollan temprano en la vida, esa capacidad de detectar el peligro antes de que se manifieste completamente. 2 jinetes emergieron de entre los árboles como apariciones surgidas de una pesadilla. Montaban caballos grandes y oscuros, y en sus sillas colgaban rifles que brillaban con aceite reciente bajo el sol. El primero era un hombre enorme, de piel oscura y brazos como troncos, con un sombrero de cuero que proyectaba una sombra amenazante sobre su rostro. El segundo era más bajo pero no menos intimidante, con una cicatriz brutal que le atravesaba la cara y ojos que parecían muertos, incapaces de reflejar emoción humana alguna. No se molestaron en desmontar con cortesía, simplemente saltaron de sus caballos y comenzaron a caminar directamente hacia el barraco, pisando la huerta sin el menor cuidado. El más grande, João, aplastó deliberadamente una planta de calabaza con su bota, sintiendo cómo las hojas tiernas se destrozaban bajo su peso. Arrancó un tomate verde de su tallo y lo arrojó lejos, como si estuviera espantando una mosca molesta. «No, por favor», gritó la viuda corriendo hacia ellos con las manos extendidas en un gesto de súplica. «¡La huerta! ¡Son nuestros alimentos!». Pereira, el del rostro marcado, se detuvo y le dirigió una mirada de desprecio tan puro que la hizo retroceder instintivamente. Entonces, manteniendo el contacto visual con ella, para que entendiera que era intencional, pisó directamente sobre una hilera de lechugas recién brotadas, girando el pie para asegurarse de que quedaran completamente destruidas. «¿Esta porquería?», escupió las palabras con una sonrisa torcida. «Esto no es comida, esto es basura creciendo en tierra ajena». João se acercó a la cerca improvisada que la viuda y sus hijos habían construido con ramas y cuerdas, esa barrera frágil que delimitaba simbólicamente su pequeño territorio. La evaluó por un momento como considerando su trabajo, y luego simplemente pateó uno de los postes principales. La madera podrida cedió con un crujido seco y toda una sección de la cerca se desplomó, arrastrando plantas de frijol que habían comenzado a trepar por ella. Los niños se habían refugiado detrás de su madre, aferrándose a su falda como náufragos a un pedazo de madera flotante.
El más pequeño lloraba silenciosamente, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. El mayor intentaba parecer valiente, pero su labio inferior temblaba y sus puños apretados contra los costados delataban el terror que sentía. «Ustedes deben ser los invasores», dijo Joao con voz grave y pausada, sacando un papel doblado del bolsillo de su camisa. «La señora... ¿cómo es que se llama? Ah, no importa. La mujer que se metió en tierras de don Sebastián Ferreira da Costa, sin permiso». ¿Yo no sabía que estas tierras tenían dueño?», tartamudeó la viuda, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta seca. «Estaban abandonadas, llenas de maleza. Nadie venía aquí desde, no sé, años. Décadas, tal vez. Pensé que... ¿Pensaste?», le interrumpió Pereira con una risa seca y sin humor. «Gente como tú no piensa. Simplemente toma lo que no es suyo y espera que nadie se dé cuenta». No es así». La viuda sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No frente a esos hombres, no frente a sus hijos que la miraban buscando protección que ella no podía ofrecer. «Nosotros no teníamos a dónde ir. Mi marido murió, nos quitaron la casa por deudas, mis hijos estaban muriendo de hambre. Solo necesitábamos un lugar, solo un pedacito de tierra donde...» «Historias tristes». Joao desdobló el papel con movimientos deliberadamente lentos. «Todo el mundo tiene historias tristes. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que eso te da derecho a invadir propiedad privada?» No estoy invadiendo. Solo estábamos... La viuda cayó de rodillas, una humillación que juró nunca volver a someterse después de aquella vez con el tendero. Pero aquí estaba, arrodillada en la tierra que había trabajado con sus propias manos, suplicando a hombres que la miraban como se mira un insecto. «Por favor, señores. Tengo 5 hijos, 5 niños pequeños, no tenemos ningún otro lugar. Si nos echan de aquí, moriremos. Literalmente moriremos». «Debiste pensar en eso antes de instalarte en tierra ajena», respondió Pereira, pateando distraídamente otra planta. «El patrón dice que esto tiene que quedar limpio. Limpio como estaba antes de que llegaras con tu basura». Joao comenzó a leer el papel con voz monótona, como quien recita una oración repetida 1000 veces. «Por orden de don Sebastián Ferreira da Costa, legítimo propietario registrado de estas tierras, según escritura número 3247 del Registro de Propiedad del Estado, se notifica a los ocupantes ilegales que tienen un plazo de 3 días para desocupar completamente la propiedad». ¿3 días? La viuda sintió que el mundo se inclinaba, que la tierra bajo sus rodillas se volvía líquida. «¿Cómo vamos a...? ¿A dónde vamos a...?» «No es nuestro problema». Joao continuó leyendo sin inmutarse por la desesperación en su voz. «Transcurrido dicho plazo, si los ocupantes no han abandonado voluntariamente la propiedad, se procederá a la remoción forzosa con todas las consecuencias legales y físicas que ello implique. El propietario no se hace responsable por daños personales o pérdida de pertenencias que puedan ocurrir durante dicha remoción». Por favor», la viuda extendió las manos hacia ellos, un gesto patético de súplica que le arrancó las últimas migajas de dignidad que le quedaban. «Dígale a su patrón que hablaré con él, que le explicaré, que le rogaré, que haré lo que sea necesario, pero no nos eche, no a mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada». Pereira se inclinó hacia ella, acercando su rostro cicatrizado al de la viuda hasta que pudo oler el tabaco rancio en su aliento. «Escúchame bien, mujer. Don Sebastián no habla con invasores. Don Sebastián no recibe explicaciones. Don Sebastián dio una orden y esa orden se cumple. Punto». «3 días», repitió Joao, dejando caer el papel al suelo donde aterrizó sobre una planta de acelga aplastada. «72 horas para que recojas tu porquería y desaparezcas. Y te voy a dar un consejo gratis. No se te ocurra pensar en quedarte. He visto lo que pasa con la gente que desobedece al patrón. Y créeme, no es bonito». Se dieron vuelta para marcharse, pero Pereira se detuvo, como recordando algo. Caminó deliberadamente hacia el centro de la huerta donde las plantas de calabaza habían crecido más grandes y fuertes, donde los frutos estaban casi maduros, casi listos para la cosecha que significaría comida para toda una semana. Con movimientos metódicos y calculados, comenzó a arrancar las calabazas de sus tallos, una por una, arrojándolas lejos donde se estrellaban contra el suelo, y se partían derramando su pulpa anaranjada sobre la tierra seca.
¡No! ¡No! Gritó la viuda, intentando levantarse, pero sus piernas no respondían. Esas son nuestras. Las plantamos nosotros. No tienen derechos. No tienes derechos aquí, dijo Pereira con voz monótona, destruyendo la última calabaza. Eso es lo que no entiendes. Aquí no tienes derechos de ningún tipo. Eres una invasora, y el patrón está siendo generoso al darte 3 días. Otros habrían quemado tu barraco contigo adentro y punto. Joao ya había montado su caballo y observaba la escena con expresión aburrida, como quien ha presenciado la misma obra de teatro demasiadas veces. 3 días, dijo por última vez. Y cuando volvamos, más vale que no encontremos ni una huella tuya en esta tierra. Ni una huella, ¿entiendes? Espolearon sus caballos y se alejaron al galope, levantando nubes de polvo que cubrieron a la viuda y a sus hijos como un sudario. El sonido de los cascos se fue desvaneciendo en la distancia, dejando solo el silencio roto por los sollozos contenidos de los niños. La viuda permaneció de rodillas en medio de su huerta destrozada, mirando las plantas pisoteadas, las calabazas reventadas, la cerca caída. 3 meses de trabajo destruidos en 3 minutos. 3 meses de esperanza aplastada bajo botas indiferentes. La niña más pequeña se acercó y puso su manita en el hombro de su madre. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Era la misma pregunta que resonaba en la mente de la viuda, pero ahora con un plazo brutal adjunto. 3 días. 72 horas para encontrar un milagro que no existía, para descubrir una solución a un problema que no tenía solución. 3 días antes de que regresaran, y la próxima vez no vendrían solo a dar avisos. Se levantó lentamente, sintiendo cada uno de sus huesos protestar, cada músculo gritarle que se rindiera. Pero cuando miró a sus 5 hijos, vio en sus ojos el mismo terror que había visto en el espejo en los días después de la muerte de su marido. Y supo que rendirse no era una opción, aunque no tuviera la menor idea de qué otra cosa podía hacer. Recogió el papel del suelo, leyendo las palabras legales que condenaban todo lo que habían construido. 72 horas. El reloj había comenzado a contar, y cada segundo que pasaba los acercaba más al abismo. Don Sebastián no tenía la costumbre de verificar personalmente sus órdenes. Para eso tenía capataces, pistoleros, empleados que se encargaban de los asuntos menores mientras él se dedicaba a cosas más importantes. Pero aquella noche, durante la cena, algo lo había incomodado. No era culpa porque don Sebastián hacía mucho tiempo que había desconectado ese mecanismo en su conciencia. Era más bien curiosidad, quizás, o una inquietud inexplicable que no lo dejaba en paz. Su esposa había mencionado algo que escuchó en la iglesia. Dicen que es una viuda muy joven, había comentado mientras cortaba delicadamente su carne, con 5 niños pequeños. La más chiquita no tiene ni 4 años. Luego había guardado silencio. Pero algo en ese silencio había molestado a don Sebastián más que cualquier reproche explícito. Así que, a la mañana siguiente, contra toda lógica y su propia naturaleza, ensilló su caballo favorito y se dirigió hacia el lote 7. «Voy a inspeccionar la propiedad», le dijo al capataz, como si necesitara justificar ante alguien sus propias decisiones. «Quiero ver con mis propios ojos qué tipo de invasión estamos tratando». El camino era más largo de lo que recordaba. Hacía años, décadas quizás, que no visitaba ese rincón olvidado de sus tierras. Había sido propiedad de su bisabuelo, quien había construido allí una casa que luego se incendió en circunstancias nunca del todo aclaradas. Después de eso, la familia simplemente había abandonado ese pedazo, centrándose en las áreas más productivas y accesibles de la hacienda. Mientras cabalgaba entre los árboles, don Sebastián intentaba mantener su mente fría, calculadora, enfocada en los hechos legales del asunto. Propiedad privada, invasión ilegal, derechos de propiedad, precedente peligroso. Si permitía que una familia se quedara, pronto habría 10, luego 20, luego 100. La tierra era el único verdadero capital en este mundo, y protegerla era proteger todo lo que su familia había construido durante generaciones. Pero cuando finalmente llegó al claro y vio lo que allí había,
Algo se torció en su pecho. El barraco era peor de lo que había imaginado. No era una casa, ni siquiera una choza decente. Era poco más que tablas podridas apoyadas contra un árbol, con un techo de ramas y hojas secas que evidentemente goteaba por todos lados. Una manta raída colgaba a modo de puerta. No había ventanas. No había piso excepto la tierra desnuda. Era el tipo de refugio que ni siquiera sus peones más pobres aceptarían habitar. La huerta era un rectángulo irregular de tierra trabajada, donde plantas de diferentes tipos luchaban por sobrevivir en suelo claramente difícil. Algunas habían prosperado contra todo pronóstico, pero muchas otras mostraban signos de estrés, hojas ya amarillentas, tallos débiles, frutos pequeños. Aún así, alguien las había cuidado con dedicación obsesiva. No había una sola hierba mala entre los surcos perfectamente alineados. El área alrededor de cada planta estaba suelta, recientemente trabajada. Alguien había acarreado agua, probablemente desde muy lejos, porque la tierra estaba húmeda a pesar de las semanas sin lluvia. Y luego estaban los niños. Don Sebastião detuvo su caballo a unos 20 metros del barraco, observando la escena que se desarrollaba frente a él como si fuera una pintura viva de la miseria humana. 5 niños, el mayor que no podía tener más de 12 o 13 años, el menor apenas un bebé que gateaba en la tierra, todos descalzos, todos vestidos con harapos que habían perdido su color original hacía mucho tiempo, todos con esa delgadez que no era natural, esa fragilidad de huesos visibles bajo piel demasiado tensa. El niño mayor trabajaba en la huerta, intentando reparar las plantas que los pistoleros habían pisoteado el día anterior. Sus costillas se marcaban claramente cada vez que se inclinaba. Las niñas más pequeñas jugaban cerca del barraco con muñecas hechas de trapos anudados. La más chiquita, sentada en el suelo, mordisqueaba algo que parecía ser una raíz cruda. La viuda emergió del barraco al escuchar los cascos del caballo. Era más joven de lo que don Sebastião había anticipado. Quizás 30 años, aunque la pobreza y el sufrimiento la hacían parecer mayor. Su rostro mostraba los huesos de la mandíbula y los pómulos con demasiada claridad. Sus manos estaban agrietadas y sangrantes del trabajo constante. Pero en sus ojos había algo que lo desconcertó. No miedo sumiso, no la desesperación derrotada que esperaba, sino una especie de determinación feroz que no había sido completamente extinguida. Cuando lo reconoció, porque todos en la región conocían a don Sebastião Ferreira da Costa, su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones. Sorpresa, esperanza, terror y finalmente una resignación agotada. Se limpió las manos en el delantal sucio y dio unos pasos hacia él manteniéndose a una distancia respetuosa pero sin arrodillarse como había hecho con los pistoleros. Don Sebastião, dijo con voz que intentaba ser firme pero temblaba ligeramente. No esperaba que usted viniera personalmente. Él desmontó con movimientos deliberadamente lentos, quitándose los guantes de cuero mientras evaluaba la situación con ojos entrenados para calcular el valor de las cosas. Pero aquí no había nada que tuviera valor en términos que él normalmente entendía. Solo pobreza extrema, desesperación palpable y vida humana aferrándose a la existencia por las uñas. Vine a ver por mí mismo, respondió con voz que intentaba mantener el tono duro, autoritario, pero que salió ligeramente menos segura de lo habitual. A ver qué tipo de invasión estamos enfrentando. No es una invasión, señor. Ella dio otro paso adelante, con las manos cruzadas frente a ella en un gesto que no era exactamente de súplica, pero tampoco de desafío. Pensé que estas tierras estaban abandonadas. No había señales de uso, ni cercas, ni caminos. Llevaban años así, décadas tal vez. Abandonadas o no, son mías. Don Sebastião pasó la mirada por el pequeño asentamiento, sintiendo algo incómodo revolverse en su estómago. Todo lo que puedes ver desde aquí hasta el horizonte es mío, y lo que es mío, es mío. Lo entiendo, señor. Y si hubiera sabido, su voz se quebró ligeramente, si hubiera sabido que tenían dueño, nunca habría... Pero no teníamos ningún otro lugar. Mi marido murió dejándome con deudas. Nos quitaron la casa, mis hijos estaban muriendo de hambre en la calle. ¿Qué otra cosa podía hacer? Don Sebastião se acercó a la huerta, examinando las plantas con ojos que, a pesar de todo, sabían reconocer el trabajo bien hecho. Esto lo plantaste tú. Sí, señor. Con mis hijos, con nuestras propias manos. Sin herramientas, sin semillas compradas excepto las primeras. El resto lo hemos ido guardando de cada cosecha. Había orgullo en su voz ahora, un orgullo feroz que no podía ocultar completamente. Esta tierra estaba muerta cuando llegamos. Ahora da vida.
Da vida ilegal, replicó, pero sin la convicción que pretendía proyectar. Se agachó junto a una planta de tomate, tocando las hojas verdes con dedos que rara vez tocaban tierra directamente. Trabajaste duro aquí. Es lo único que tenemos, señor. La viuda se acercó un poco más y don Sebastião pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos. Esta huerta es lo que mantiene vivos a mis hijos. Sin ella no tenemos nada, literalmente nada. El niño mayor se había acercado y estaba parado junto a su madre con una mano protectora en su brazo. Don Sebastião lo miró y vio en sus ojos algo que reconoció porque lo había visto en el espejo cuando era joven. Hambre. No solo hambre de comida, sino hambre de justicia, de oportunidad, de algo mejor. Era una mirada peligrosa, el tipo de mirada que eventualmente llevaba a revoluciones si se dejaba crecer sin control. ¿Cuántos años tienes, muchacho?, preguntó abruptamente. 13, señor, respondió el chico con voz que intentaba sonar profunda, pero todavía quebraba ocasionalmente. Casi 14. Deberías estar en la escuela. Las escuelas no aceptan a niños sin dirección registrada, señor, sin casa. Don Sebastião sintió una punzada de algo incómodo en el pecho. Se puso de pie bruscamente, sacudiéndose las manos como si pudiera sacudirse también esa sensación molesta. Los otros niños se habían acercado también, formando un semicírculo silencioso alrededor de su madre. Todos lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza que le resultaba insoportable. La más pequeña, la que apenas gateaba, se acercó tambaleándose y agarró su pantalón blanco con sus manitas sucias, dejando huellas oscuras en la tela inmaculada. Don Sebastião miró hacia abajo a esos ojos grandes e inocentes que no entendían nada de propiedad o legalidad o derechos, que solo sabían hambre y cansancio y miedo. «Ella tiene fiebre», dijo la viuda rápidamente, levantando a la niña. «Lo siento, señor. No quise que ensuciara su ropa». Don Sebastião miró las huellas pequeñas en su pantalón y sintió algo quebrarse dentro de él. Algo pequeño, pero significativo. Se aclaró la garganta con fuerza, recuperando su tono autoritario. «La ley es clara. Esta es propiedad privada. Tú eres una invasora. Mis hombres te dieron 3 días para partir». «Lo sé, señor». La viuda abrazaba a la niña contra su pecho, meciendo suavemente. «Pero no tenemos a dónde ir. No tengo familia viva. No tengo dinero. No tengo nada excepto mis hijos y esta tierra que ustedes me van a quitar». «No es tu tierra para que te la quite. Nunca fue tuya». «Entonces, ¿de quién es, señor?». Por primera vez, había un toque de desafío en su voz. «¿Suya? ¿Realmente? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? ¿Hace 10 años? ¿20? Esta tierra estaba muerta, abandonada, olvidada. Nosotros la trajimos de vuelta a la vida. ¿Eso no cuenta para nada?». «No», respondió don Sebastião, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. «No cuenta. La propiedad es propiedad. El trabajo no otorga derechos». «Entonces la ley está equivocada», dijo ella tranquilamente, con una calma que era más poderosa que cualquier grito. «Si la ley dice que una mujer debe ver morir a sus hijos porque un hombre rico tiene papeles que dicen que es dueño de tierra que ni usa ni necesita, entonces la ley es injusta». Don Sebastião dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a cuestionar su autoridad, su derecho, su poder. Y sin embargo aquí estaba esta mujer miserable, sin nada en el mundo excepto 5 niños hambrientos, enfrentándolo con una dignidad que debería haber sido imposible dadas las circunstancias. Miró nuevamente el barraco destartalado, la huerta luchando por sobrevivir, los niños con sus costillas visibles y sus ojos demasiado grandes en caras demasiado delgadas. Miró a la viuda, sosteniendo a su bebé enfermo, con la espalda recta a pesar del peso de todo el mundo sobre sus hombros. Y por primera vez en décadas, don Sebastião Ferreira da Costa no supo qué decir. Tú no puedes quedarte aquí», logró articular finalmente, pero las palabras sonaban débiles, casi como una pregunta. «No es apropiado. No es legal. No puedo permitirlo». «¿Por qué no, señor?», preguntó el niño mayor, con voz temblorosa pero valiente. «¿Qué daño le hacemos a usted? Esta tierra no la usa. Ni siquiera sabía que estábamos aquí hasta que alguien le avisó. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí?».
Don Sebastião abrió la boca para responder con sus argumentos habituales sobre propiedad y precedentes y ley, pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque, mirando a esos 5 niños, a esa mujer agotada pero no derrotada, a esa huerta que era un testamento al triunfo de la voluntad humana sobre la adversidad, no podía encontrar una respuesta que no lo hiciera sentir como el villano de una historia que él siempre había creído que él era el héroe. 3 días, repitió débilmente, casi como un susurro. La orden está dada. 3 días. Se vio vuelta bruscamente y montó su caballo con movimientos mecánicos. Mientras se alejaba al trote, pudo sentir los ojos de 6 personas siguiéndolo. 6 pares de ojos que contenían acusaciones silenciosas más poderosas que cualquier grito. No miró atrás. No podía. Don Sebastião había montado su caballo y había dado media vuelta cuando algo lo detuvo. No fue una decisión racional. Fue más bien un impulso inexplicable. Una necesidad súbita de saber. Tiró de las riendas, deteniendo al animal, y sin volver completamente hacia ella, preguntó con voz que intentaba sonar casual, pero salió tensa. ¿Cómo es que te llamas, mujer? La pregunta flotó en el aire como una hoja suspendida por el viento. La viuda, que había comenzado a caminar de regreso al barraco, con pasos lentos y derrotados, se detuvo. Por un momento, no respondió, como si necesitara decidir si su nombre siquiera importaba a estas alturas, si darle ese pedazo de identidad a un hombre que la veía solo como un problema a resolver. María, respondió finalmente, con voz apenas audible. Don Sebastião hizo un gesto impaciente con la mano, todavía sin mirarla directamente. ¿María qué? Tu nombre completo. Ella respiró profundo, llenando sus pulmones con aire que parecía pesar como plomo. María Elena Santos Ferreira. El mundo se detuvo. Don Sebastião sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El apellido resonó en su mente como una campana fúnebre, desenterrando recuerdos que había enterrado bajo décadas de olvido deliberado. Ferreira. Su propio apellido. Pero no podía ser coincidencia, no con ese nombre completo, no con esa combinación específica de palabras que conocía tan bien como conocía su propia alma. Se bajó del caballo con movimientos lentos, casi torpes, como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionaran. Se volvió hacia ella completamente por primera vez desde que había preguntado, realmente mirándola, no como a una invasora o un problema, sino como a una persona específica. Una persona cuyo nombre arrastraba consigo el peso de un pasado que había intentado borrar. Santos Ferreira, repitió, y su voz sonaba extraña, quebrada. ¿Tu padre era José Santos? Los ojos de la viuda se agrandaron con sorpresa. Sí, murió hace 15 años. ¿Cómo? Don Sebastião dio 2 pasos hacia ella, luego se detuvo, como si una pared invisible lo frenara. Las memorias lo golpeaban ahora como olas contra un acantilado, cada una más poderosa que la anterior. José Santos, el capataz más leal que su padre había tenido, el hombre que había trabajado en estas mismas tierras durante 30 años, el hombre cuya hija pequeña solía jugar en los jardines de la casa grande cuando don Sebastião tenía 17 años. María Elena, susurró, y ahora el nombre tenía forma, tenía rostro, tenía historia. La hija de José, la niña de las trenzas largas que solía trepar árboles y robar mangos del huerto. Ella parpadeó, confundida, buscando en su memoria. Yo crecí en estas tierras. Mi padre trabajaba para la familia Ferreira. Vivíamos en las casas de los trabajadores hasta que... Se detuvo tragando saliva. Hasta que... Mi padre tuvo el accidente. El accidente. Don Sebastião recordaba ese día como si hubiera sido ayer, aunque habían pasado más de 30 años. Él tenía 17 años y era un joven arrogante que había tomado uno de los caballos salvajes que su padre acababa de comprar. Quería impresionar a sus amigos, demostrar su valentía. El caballo lo había derribado con violencia y don Sebastião había caído mal, golpeándose la cabeza contra una piedra. Estaba sangrando, medio inconsciente cuando José Santos lo encontró. El capataz lo había cargado en sus brazos. Había corrido los 2 kilómetros hasta la casa grande gritando por ayuda. Pero en la prisa, en el pánico, José había tropezado con una raíz y había caído, torciéndose la pierna de una forma terrible. Aún así no había soltado al joven Sebastião. Había seguido arrastrándose, con la pierna rota, hasta que llegó ayuda. José Santos había salvado la vida de Sebastião ese día,
pero la caída le había destrozado la pierna de tal forma que nunca volvió a caminar correctamente. Y el padre de Sebastião, en lugar de gratitud, lo había despedido. «No puedo pagar un capataz que no pueda montar a caballo», había dicho con frialdad brutal. «Es solo negocios, José, nada personal». Le habían dado una semana para desocupar la casa donde la familia había vivido durante décadas. José, su esposa y su hija de 12 años habían tenido que marcharse, sin compensación, sin pensión, sin nada excepto las cicatrices del servicio leal. Y Sebastião, con 17 años, recuperándose de su propia lesión, había observado cómo se iban sin decir una palabra, sin defenderlos, sin contradecir a su padre, sin siquiera agradecerle a José por haberle salvado la vida a su propia salud. «Tu padre me salvó la vida», dijo don Sebastião ahora, y las palabras salían con dificultad, cada una arrancada de un lugar profundo donde había guardado la vergüenza durante décadas. «Cuando yo tenía 17 años, me salvó y se destrozó la pierna haciéndolo». María Elena asintió lentamente, y en sus ojos había algo que podría haber sido reconocimiento o podría haber sido dolor. «Lo sé. Mi padre me lo contó. Decía que había valido la pena, que salvar una vida siempre valía la pena, incluso si esa vida era la del hijo del patrón que luego lo echó como un perro viejo». Las palabras eran como cuchillos, pero don Sebastião no podía defenderse de ellas porque eran toda la verdad dolorosa y miserable. «Él murió pobre», continuó María Elena, y ahora su voz temblaba con emociones contenidas durante años. Murió pobre y amargado, con la pierna que nunca sanó correctamente, sin poder trabajar en nada que requiriera fuerza física. Mi madre murió un año después, de pena, creo. Yo me casé joven, demasiado joven, con el primer hombre que prometió cuidarme. Y mire dónde terminé. Extendió los brazos, señalando el barranco miserable, los niños hambrientos, la huerta luchando por sobrevivir. Aquí, en las mismas tierras donde mi padre trabajó durante 30 años, en las tierras de la familia que le debía la vida de su hijo, pero le pagó con ingratitud. Es gracioso, ¿no cree? El círculo se cierra. Don Sebastián sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra su caballo, necesitando el soporte físico del animal. La dureza que había mantenido toda su vida, esa armadura de indiferencia que lo había protegido de sentir demasiado, se estaba resquebrajando. Y debajo de esa armadura había algo que no había permitido ver en décadas. Vergüenza, culpa, responsabilidad. Yo no sabía, comenzó, pero las palabras sonaban patéticas incluso a sus propios oídos. No sabía qué había sido de ustedes después de que... ¿Después de que nos echaran? María Elena terminó la frase por él. No, claro que no sabía. ¿Por qué habría de saber? Gente como usted no se pregunta qué pasa con la gente que desaparece de sus vidas. Somos invisibles. Existimos solo mientras le servimos. No es así, protestó débilmente don Sebastián, aunque sabía que sí era así, que siempre había sido exactamente así. ¿No? Ella dio un paso hacia él y había fuego en sus ojos ahora. Entonces dígame, don Sebastián, ¿cuántas veces pensó en mi padre después de que nos fuimos? ¿Cuántas veces se preguntó si el hombre que le salvó la vida estaba bien? ¿Cuántas veces consideró que tal vez, solo tal vez, su familia le debía algo a la nuestra? Silencio. Un silencio ensordecedor que contenía la respuesta que ambos conocían. Nunca. Ni una sola vez. Los niños observaban el intercambio con ojos grandes y confundidos. No entendían las corrientes profundas que fluían debajo de esas palabras. No comprendían la historia que se estaba desenvolviendo frente a ellos. Solo sabían que algo importante estaba sucediendo, algo que podría cambiar su destino. Don Sebastián se pasó una mano temblorosa por el rostro. Su mente era un torbellino de conflictos. Por un lado estaban las reglas que había vivido toda su vida. La propiedad era sagrada. Las leyes debían respetarse. Los sentimientos no podían interferir con los negocios. Permitir que María Elena se quedara sentaría un precedente peligroso. Otros vendrían, otros reclamarían pedazos de sus tierras, y pronto todo el orden que había construido se desmoronaría. Pero por otro lado, miraba a esta mujer que era la hija del hombre que le había salvado la vida. Miraba a estos niños que eran nietos de José Santos, el capataz leal que había sacrificado su salud por un muchacho arrogante que nunca le había dado las gracias. Y se daba cuenta, quizás por primera vez en su vida adulta, de que algunas deudas no se pagaban con dinero. Algunas deudas eran morales, y esas eran las que pesaban más.
¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente, y su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Qué esperas de mí? María Elena lo miró a los ojos, y en esa mirada había desafío pero también súplica, orgullo pero también desesperación. Déjenos quedarnos. Solo eso. No le pido dinero, no le pido una casa de verdad, no le pido nada excepto este pedazo de tierra que usted ni siquiera usa. Déjenos vivir aquí, cultivar aquí, criar a estos niños aquí. Es lo único que tenemos. No puedo, respondió automáticamente, pero la respuesta sonaba hueca. Es más complicado que eso. Hay leyes, hay precedentes, hay excusas. Lo interrumpió ella suavemente. Siempre hay excusas para no hacer lo correcto. Mi padre me enseñó eso. Me dijo que cuando los hombres ricos dicen, es complicado, lo que realmente quieren decir es, no quiero cambiar. Me dijo que cuando dicen, hay leyes, lo que realmente quieren decir es, las leyes me protegen a mí, pero no a ti. Don Sebastián sintió como si ella pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, todas sus justificaciones, hasta el núcleo egoísta de quién realmente era. Y lo que ella veía ahí no era agradable. Era un hombre que había construido su imperio sobre la indiferencia al sufrimiento ajeno. Un hombre que había heredado no solo tierras, sino también la crueldad casual de sus antepasados. Pero también era un hombre que, en este momento, tenía la oportunidad de ser algo diferente, de pagar una deuda de 30 años, de honrar la memoria de un hombre bueno que había sufrido por salvarlo, de elegir la compasión sobre la codicia, la humanidad sobre la propiedad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, y su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Qué esperas de mí? María Elena lo miró a los ojos, y en esa mirada había desafío pero también súplica, orgullo pero también desesperación. Déjenos quedarnos. Solo eso. No le pido dinero, no le pido una casa de verdad, no le pido nada excepto este pedazo de tierra que usted ni siquiera usa. Déjenos vivir aquí, cultivar aquí, criar a estos niños aquí. Es lo único que tenemos. No puedo, respondió automáticamente, pero la respuesta sonaba hueca. Es más complicado que eso. Hay leyes, hay precedentes, hay excusas, lo interrumpió ella suavemente. Siempre hay excusas para no hacer lo correcto. Mi padre me enseñó eso. Me dijo que cuando los hombres ricos dicen, es complicado, lo que realmente quieren decir es, no quiero cambiar. Me dijo que cuando dicen, hay leyes, lo que realmente quieren decir es, las leyes me protegen a mí, pero no a ti. Don Sebastián sintió como si ella pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, todas sus justificaciones, hasta el núcleo egoísta de quién realmente era. Y lo que ella veía ahí no era agradable. Era un hombre que había construido su imperio sobre la indiferencia al sufrimiento ajeno, un hombre que había heredado no solo tierras, sino también la crueldad casual de sus antepasados. Pero también era un hombre que, en este momento, tenía la oportunidad de ser algo diferente, de pagar una deuda de 30 años, de honrar la memoria de un hombre bueno que había sufrido por salvarlo, de elegir la compasión sobre la codicia, la humanidad sobre la propiedad. 3 días, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Te di 3 días. Lo sé. María Elena bajó la cabeza, derrotada. Así que supongo que cuando vuelvan sus pistoleros, nos encontrarán aquí todavía, y harán lo que tengan que hacer. Y usted podrá seguir adelante con su vida sabiendo que finalmente devolvió el favor que mi padre le hizo. Salvó su vida, y usted destruyó la nuestra. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían hasta tocar cada rincón del alma de don Sebastião. Se montó en su caballo con movimientos mecánicos, sin saber qué más decir, sin saber cómo resolver el conflicto terrible que desgarraba su interior. Mientras se alejaba lentamente, pudo sentir el peso de 6 pares de ojos siguiéndolo. Pero más que eso, podía sentir el peso de 30 años de deuda no pagada, de gratitud nunca expresada, de oportunidades de bondad desperdiciadas por orgullo y avaricia. Y por primera vez en su vida adulta, don Sebastião Ferreira da Costa no estaba seguro de cuál era la decisión correcta. O quizás lo estaba, pero no sabía si tenía el coraje de tomarla. Don Sebastião no durmió aquella noche. Se quedó sentado en su estudio, con un vaso de whisky sin tocar sobre el escritorio de caoba, mirando por la ventana hacia la oscuridad donde en algún lugar, a kilómetros de distancia, una viuda y 5 niños esperaban su sentencia final.
La luna llena iluminaba los terrenos perfectamente cuidados de su hacienda, pero todo lo que podía ver era el rostro demacrado de María Elena Santos Ferreira, la hija del hombre que le había salvado la vida. Los recuerdos lo asaltaban en oleadas implacables. José Santos cargándolo en brazos a pesar de su propia agonía. El sonido de los huesos quebrados cuando el capataz cayó. La cara de su padre diciéndole fríamente: «Los sentimientos no alimentan a nadie, hijo. En los negocios no hay lugar para la gratitud». Y Sebastião, con 17 años, asintiendo porque era más fácil que cuestionar, porque así lo habían criado, porque esa era la forma en que su mundo funcionaba. Pero ahora, a sus 62 años, con más tierra de la que podía recorrer en un día a caballo, y más dinero del que podría gastar en 3 vidas, don Sebastião se enfrentaba a una pregunta que lo aterraba. ¿Qué había construido realmente? ¿Un imperio o una prisión? ¿Riqueza o vacío? Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de naranja y rosa, don Sebastião se levantó con la espalda rígida y la decisión tomada. Era una decisión que lo aterraba porque iba contra todo lo que le habían enseñado, contra la lógica fría que había guiado su vida. Pero por primera vez en décadas, sentía que estaba haciendo algo que José Santos habría aprobado. Llamó a su capataz antes del desayuno. «Manuel, envió un mensaje a João y Pereira, que cancelen el desalojo. La familia se queda». Manuel parpadeó confundido. «Patrón, ¿estás seguro?» «Pensé que...» «No me importa lo que pensaste. La orden ha cambiado». Don Sebastião se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Y prepara lo siguiente: 10 kilos de semillas variadas, las mejores que tengamos. Herramientas de trabajo, palas, azadas, rastrillos, madera para construcción, alambre para cercas. Y habla con el carpintero del pueblo, que prepare un presupuesto para construir una casa decente en el lote 7. ¿Una casa, patrón?» Manuel estaba genuinamente sorprendido. ¿Para los invasores? No son invasores. La voz de don Sebastião era firme ahora, sin vacilación. Son la familia de José Santos, y tienen todo el derecho de estar allí. Esa misma tarde, don Sebastião cabalgó nuevamente hacia el lote 7, pero esta vez no iba solo. Lo seguía una carreta cargada con suministros, sacos de semillas, herramientas brillantes que aún olían a metal nuevo, rollos de alambre y cajas con provisiones básicas que durarían meses. También llevaba algo más importante: un documento legal redactado esa misma mañana por el mejor abogado de la región. Cuando llegó al claro, María Elena estaba trabajando en la huerta como siempre, intentando salvar las plantas que quedaban. Los niños estaban ayudándola, todos sumidos en esa actividad frenética de quien sabe que el tiempo se acaba. Al escuchar los caballos, se detuvieron y el terror cruzó instantáneamente sus rostros. Habían pasado solo 2 días. Les quedaba uno más según la orden original. Don Sebastião desmontó antes de que María Elena pudiera decir nada. Caminó hacia ella con el documento enrollado en su mano, y por un momento, ella pensó que era una orden de desalojo oficial, algo peor que el simple aviso de los pistoleros. «María Elena Santos Ferreira», comenzó don Sebastião con voz formal, pero había algo diferente en su tono. «He revisado los registros históricos de esta propiedad, y he descubierto algo que no sabía». Ella esperó, conteniendo la respiración con los niños aferrados a su falda. «Tu padre, José Santos, trabajó para mi familia durante 30 años. Durante ese tiempo, mi padre le prometió en múltiples ocasiones que le daría un pedazo de tierra cuando se jubilara. Era una promesa común en aquellos tiempos. Una forma de asegurar lealtad». Don Sebastião desenrolló el documento. «Esa promesa nunca se cumplió porque tu padre fue despedido antes de poder jubilarse, lo cual fue injusto». «¿Injusto?», repitió María Elena con una risa amarga. Esa es una palabra suave para lo que le hicieron. «Tienes razón». Don Sebastião asintió, aceptando la acusación. «Fue cruel, fue ingrato, y fue mi culpa también, porque yo no dije nada, porque dejé que sucediera sin protestar». Extendió el documento hacia ella. «Esto es una escritura de propiedad. 5 hectáreas de este lote, incluyendo la tierra donde has construido tu hogar y tu huerta, ahora están a tu nombre. Legalmente, irrevocablemente. Es tuyo». María Elena miró el papel como si fuera una serpiente venenosa, sin atreverse a tocarlo.
¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Porque tu padre me salvó la vida. Y yo nunca le di las gracias. Porque mi familia le debía algo que nunca pagó. Porque... Don Sebastião se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque he pasado 60 años siendo el hombre que mi padre quería que fuera. Y estoy cansado de ese hombre. Quiero, al menos una vez, ser el hombre que José Santos merecía conocer. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. No puedo aceptar caridad. No quiero su lástima. No es caridad. Don Sebastião señaló la carreta. Y no es lástima. Es una deuda. Una deuda de 30 años que debería haberse pagado hace mucho tiempo. Las semillas, las herramientas, los materiales de construcción, eso es lo que mi padre debería haber dado a tu padre cuando lo despidió. Es compensación retrasada, no caridad. El hijo mayor se acercó, tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba las palabras legales. «Mamá», susurró con voz quebrada, «es real. Dice que somos dueños de la tierra, que nadie puede echarnos». María Elena finalmente tomó el papel, leyéndolo una y otra vez como si las palabras fueran a desaparecer si no las memorizaba. «No lo entiendo. Ayer quería echarnos. Hoy nos da la tierra. ¿Qué cambió?» «Yo cambié», respondió don Sebastião simplemente. O quizás solo recordé quién era antes de que me enseñaran a no sentir. Tu padre era un buen hombre, María Elena. El mejor hombre que conocí. Y tú eres su hija. Eso significa algo. ¿Y qué espera a cambio?, preguntó ella con desconfianza, aún presente en su voz. Nada es gratis, especialmente no cuando viene de hombres como usted. No quiero nada a cambio. Don Sebastião se giró para señalar la carreta. Bueno, miento. Quiero una cosa. Quiero que trabajes esta tierra, que la hagas prosperar, que críes a tus hijos aquí, con dignidad, que construyas algo hermoso en este lugar olvidado. Eso es lo único que quiero. Durante las siguientes semanas, la transformación comenzó. No fue mágica ni instantánea. No hubo soluciones fáciles ni finales perfectamente atados, pero fue real. Don Sebastião envió carpinteros para construir una casa modesta pero sólida. 2 habitaciones, una cocina con estufa de verdad, un techo que no goteaba. María Elena insistió en trabajar junto a los carpinteros, aprendiendo, ayudando, asegurándose de que entendía cada clavo y cada viga. Si es mi casa, necesito saber cómo mantenerla. Las semillas de calidad y las herramientas adecuadas hicieron maravillas en la huerta. Con la guía ocasional del capataz de don Sebastião, María Elena aprendió técnicas apropiadas de irrigación, rotación de cultivos, control de plagas. La huerta se expandió, se organizó, se transformó de un jardín desesperado en una granja productiva. Los niños cambiaron de maneras que partían el corazón y los sanaban al mismo tiempo. El mayor comenzó a asistir a la escuela del pueblo, inscrito por don Sebastião personalmente. Al principio los otros niños se burlaban de sus ropas remendadas y sus modales toscos, pero era inteligente, hambriento de conocimiento de una forma que los niños ricos no entendían. En 6 meses estaba entre los mejores de su clase. Las niñas florecieron cuando la comida se volvió regular. Sus mejillas recuperaron color, sus risas se volvieron más frecuentes. La más pequeña, que había estado siempre enferma, comenzó a crecer fuerte y saludable con nutrición apropiada y atención médica que don Sebastião se aseguró de que recibieran. Pero don Sebastião fue firme en una cosa. No quería que se volvieran dependientes de su generosidad. «Esto es una mano extendida», le dijo a María Elena una tarde, mientras inspeccionaban los cultivos florecientes. «No es una muleta permanente. Tienes la tierra, tienes las herramientas, tienes el conocimiento. Ahora construye tu propio futuro». Y lo hizo. María Elena trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Plantaba, cosechaba, vendía sus productos en el mercado del pueblo. Al principio, los comerciantes intentaron aprovecharse de ella como siempre,
Pero cuando descubrieron que tenía el respaldo de don Sebastião Ferreira, el respeto llegó rápidamente. Y con el respeto vinieron precios justos. Ella ahorró cada centavo que pudo, reinvirtiendo en la granja, comprando más semillas, expandiendo la operación. En el primer año, su huerta producía suficiente no solo para alimentar a su familia, sino para generar un ingreso modesto. En el segundo año, había contratado a 2 trabajadores del pueblo, pagándoles salarios justos, porque recordaba lo que era ser explotado. Don Sebastião la visitaba ocasionalmente, siempre encontrando alguna excusa oficial. Revisar los límites de la propiedad, consultar sobre técnicas agrícolas, traer alguna herramienta nueva que, casualmente, ya no necesitaba. Pero ambos sabían la verdad. Él venía porque necesitaba ver que su decisión había sido correcta, que su pequeño acto de reparación estaba produciendo frutos reales. Un día, 3 años después de aquel primer encuentro, don Sebastião llegó para encontrar la propiedad transformada. La casa estaba rodeada por jardines florecientes. La huerta se había convertido en campos organizados de vegetales diversos. Había un pequeño gallinero, algunas cabras, incluso un cerdo gordo gruñendo felizmente en su corral. Era una granja pequeña pero próspera, palpitante de vida y productividad. María Elena lo recibió en el porche de su casa, ya no la mujer demacrada y desesperada que había conocido, sino alguien transformado por el trabajo duro y la esperanza renovada. Todavía era delgada, todavía llevaba las cicatrices de aquellos años de sufrimiento extremo, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Don Sebastião lo saludó con una sonrisa genuina. Justo a tiempo para el almuerzo. Los niños estarán contentos de verlo. Comieron juntos en la mesa simple de la cocina. Sopa de vegetales de la huerta, pan recién horneado, agua fresca del pozo que ahora funcionaba apropiadamente. Los niños parloteaban sobre la escuela, sobre sus planes, sobre sus sueños. El mayor quería ser agrónomo, estudiar en la universidad. Las niñas querían tener sus propias granjas algún día. La más pequeña solo quería más sopa. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban afuera, María Elena y don Sebastião se sentaron en el porche, mirando los campos donde el viento hacía ondular las plantas como olas verdes. ¿Sabe lo que es extraño?, dijo María Elena después de un largo silencio cómodo. Durante años lo odié. Odié a su familia por lo que le hicieron a mi padre. Odié este sistema que protege a los ricos y destruye a los pobres. Y cuando llegué aquí, cuando usted ordenó echarnos, pensé que mi odio estaba justificado. Lo estaba, respondió don Sebastião tranquilamente. Pero ahora, ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora veo que la gente puede cambiar, que los errores pueden repararse aunque sea tarde, que la redención es posible incluso para aquellos que parecen no merecerla. No sé si merezco redención. Don Sebastião miró sus manos curtidas, manchadas por décadas de decisiones que ahora cuestionaba. Pero sí sé que tu padre merecía algo mejor de lo que recibió. Y si ayudarte a ti y a tus hijos puede compensar, aunque sea un poco, ese error, entonces he hecho algo bueno en mi vida. ¿Sabe qué habría dicho mi padre si estuviera aquí? María Elena sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Habría dicho que salvar su vida valió la pena, porque el hombre que lo salvó finalmente apareció. 30 años después, pero apareció. Don Sebastião sintió un nudo en la garganta. Se levantó, parpadeando rápidamente. Debo irme. Tengo asuntos que atender. Mientras montaba su caballo y se alejaba, se volvió una última vez para mirar la pequeña granja floreciente en medio de lo que había sido tierra abandonada. Los niños corrían entre las plantas, sus risas llevadas por el viento. María Elena los saludaba desde el porche, ya no la mujer demacrada y desesperada que había conocido, sino alguien transformado por el trabajo duro y la esperanza renovada. Todavía era delgada, todavía llevaba las cicatrices de aquellos años de sufrimiento extremo, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Los años pasaron,
El hijo mayor se graduó de la escuela con honores y ganó una beca para estudiar agronomía en la universidad, la primera persona de su familia en recibir educación superior. Las niñas se convirtieron en jóvenes fuertes e independientes, cada una con sus propios sueños y la determinación feroz de su madre para alcanzarlos. La más pequeña creció sana y feliz, sin memoria real de aquellos días terribles de hambre y desesperación. María Elena Santos Ferreira se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Sus productos eran buscados por su calidad. Su ética de trabajo era admirada. Su historia de superación se contaba como ejemplo de lo que es posible cuando se combina oportunidad con determinación. Y cuando don Sebastião Ferreira da Costa murió, ya anciano y en paz, dejó instrucciones específicas en su testamento. Una parte significativa de sus tierras debía ser dividida entre las familias de los trabajadores que habían servido fielmente a su familia durante décadas, porque había aprendido, gracias a una viuda desesperada y 5 niños hambrientos, que la tierra no tiene valor real a menos que tenga vida, y la vida solo florece donde hay justicia. En su funeral, entre los dolientes ricos y poderosos que llenaban la iglesia, estaba María Elena con sus 5 hijos, ahora adultos y prósperos. No lloraban como llorarían por un padre o un amigo cercano, pero había respeto en sus ojos, y gratitud, y algo más, el reconocimiento de que habían sido parte de la transformación de un hombre, y a través de él, de un pequeño pedazo del mundo. La tierra que alguna vez estuvo abandonada, donde la desesperación había construido un barraco miserable, ahora florecía con vida y posibilidad. Y cada cosecha era un testamento no solo a la resiliencia de una viuda que se negó a rendirse, sino también a la capacidad humana de reconocer errores, pagar deudas y elegir la compasión sobre la codicia. De la tierra negada había nacido la tierra prometida, no por magia, no por caridad fácil, sino por trabajo duro, justicia tardía y la voluntad de ambos lados de ser mejores de lo que el mundo esperaba que fueran.